Estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Con la reforma laboral se perderían 450.000 empleos, advierte análisis del Banco de la República. El Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República alertó sobre las consecuencias que traería el proyecto de reforma laboral para las empresas del país. De aprobarse, se incrementará el costo laboral promedio asociado a los salarios y a las indemnizaciones. Por un lado, el incremento del costo laboral por salarios oscilaría entre 3,2% y 10,7%, y por otro, por indemnizaciones aumentaría entre 1,2% y 1,9%, producto de un aumento del 92% en el valor promedio de las indemnizaciones. El aumento de los costos salariales recortaría unos 450.000 empleos formales en los próximos 3 a 4 años. Por otro lado, el incremento en los costos de despidos podría tener un impacto en un plazo más largo. Caen las utilidades de Ecopetrol en el primer trimestre. ¿Por qué? El martes Ecopetrol entregó los resultados de la compañía para el primer trimestre de este año. Sus utilidades en este periodo llegaron a 5,6 billones de pesos, que representa una caída de 13,9% frente a los 3 primeros meses de 2022, cuando reportó utilidades por 6,5 billones de pesos. En ingresos, la estatal petrolera alcanzó 38,9 billones de pesos para el primer trimestre del año, mientras que en el mismo periodo del 2022 reportó ventas por 32,5 billones. Esto significó un aumento del 19,6%. La caída en las utilidades se explica especialmente por menores precios del crudo y el impacto de la reforma tributaria que aumentó la tasa impositiva a las empresas del sector petrolero, pese a los resultados que siguen siendo altos frente a los históricos. Acordado aumento salarial de los trabajadores públicos. Hay debate si es el mayor de la historia. El presidente Gustavo Petro anunció el aumento salarial que tendrán los trabajadores del sector público durante 2023. El incremento será del 14,62% con retroactivo al 1 de enero, el cual beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadores. De igual manera, se estableció que el aumento para el año 2024 tendrá en cuenta el dato de inflación de 2023 más 1,6%. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público, dijo el presidente Petro en Twitter. Sin embargo, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, salió al paso de esta afirmación y señaló que el aumento mayor en capacidad adquisitiva para empleados públicos en la historia fue el que se logró en 2022, negociado desde 2021, aumento por encima de la inflación de 1,64%, en comparación a aumentos reales por encima de inflación de 1,5% en 2023 y 1,6% en 2024, escribió. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.545 pesos con 32 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $76 con 24 centavos por barril y en la WTI en $72 con 40 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada fueron las del PEI, con un incremento de 2,32%, y las del Grupo Argos, con un aumento de 2,30%. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las del Grupo Aval y las de Conconcreto, que se contrajeron, menos 8,04% y menos 2,65% respectivamente. En otras noticias, cayó la confianza del consumidor en abril. En abril, el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo registró un balance de menos 28,8%, representando una disminución de 0,3 puntos porcentuales frente al mes anterior. El resultado obedeció principalmente a una disminución de 2,2 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor. Al comparar los resultados de lo corrido del segundo trimestre de 2023 con los del primer trimestre, se observa una disminución en la valoración de los consumidores sobre la situación de sus hogares y del país. Por ciudades, la confianza del consumidor disminuyó en Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que se incrementó en Bogotá y Medellín. En cuanto a los estratos, se observó una reducción de la confianza en los niveles socioeconómicos altos y bajos, mientras que aumentó en el estrato medio. Relativo al mes anterior, la disposición de comprar vivienda disminuyó, mientras que la disposición de comprar vehículos y bienes durables aumentó. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.